Buenas, profesora. Soy estudiante Luis Fernando Romero de la carrera de computación. Eh, Nuestro proyecto con Pablo Rivas de la mesa 2 nos tocó básicamente un sistema de alarma contra incendio. En este proyecto hemos usado varios componentes que hemos visto a lo largo del práctico teórico que nos han ayudado para armar nuestro proyecto. Entonces, como todo proyecto necesita una simulación o tener una visión cómo va a quedar nuestro proyecto así. Entonces lo hicimos en Protobus. Proto es una herramienta que nos ayuda a simular componentes o circuitos integrados. Procedo a mostrar nuestra presentación en Protobus. Ya. Como podemos ver, usamos varios componentes como operadores lógicos, operadores op-amps, fuentes, sensores y mucho más. Bueno, procedo un poco a explicar cómo funciona nuestro proyecto. En su punto de alimentación mediante dos fuentes de 12 voltios que proporcionan la tensión necesaria para el funcionamiento de los componentes electrónicos. Ya, aquí están las fuentes. Vamos a ver. Tenemos un regulador. En este caso usamos el regulador 7805 que se utiliza para mantener un voltaje de salida constante de 5 voltios a partir de una entrada de 12 voltios en este caso. Bien. Tenemos el sensor MQ2. Es un MQ2 que tuvo una particularidad al principio que se nos calentaba demasiado. Pero nos dimos cuenta que eran por detalles de mala conexión del regulador. Esto básicamente es un componente que detecta humo en nuestro circuito, que es capaz de detectar no solamente humo, sino gases inflamables como metano, alcohol y diversos tipos de gases más, ¿no? Además es que usamos ya como resistencias de 10K, de 10K, resistencia de 10K también, y además usamos OPAMs. ¿Qué hace un OPAM? Un OPAM básicamente amplifica la señal. En este caso usamos el M358 y el M393. Esto lo que hace básicamente, como les digo, amplifica señal eléctrica. Es como decir señales pequeñas le encarga de hacer las señales un poco más grandes. Ya. Esto lo tengo básicamente para procesar y comparar señales de un solo con un perfecto determinado. Usamos también un interruptor SW2. Esto básicamente es totalmente activa o desactivar manualmente el circuito. Detalles de implementación que nos pedían también. Aquí están los op-amps y las fuentes nosotros para obtener mediciones al respecto. Los indicadores de voltaje, como ya dije, son varios puntos en estos circuitos que le hemos puesto. Lo hemos colocado para medir cómo están los niveles de tensión en esos puntos. Ya, las resistencias también y capacitores. Al ver el circuito para controlar esto, necesitamos unos parámetros para controlar el flujo de corriente y que no se nos vaya a quemar una componente o algo por el estilo. Ya, también usamos circuitos integrados, como el 74HC32, aquí están, o más conocidos como los operadores O. Sus funciones es procesar señales digitales provenientes de los amplificadores, o sea, de los OTAN, básicamente. A la salida, como podemos ver, tenemos aquí los buffers y un LED win. Pero está que para usar el LED necesitamos haber usado y resistencias y un poco de más. El LED y el buzzer son indicadores de salida, claro está como un output, que le dicen a la persona o al cliente o un indicador que se está detectando gases a un nivel alto, peligroso, que pueden llegar a provocar un incendio, o también ya un incendio. Como este. En conclusión, este circuito es un sistema de alerta que utiliza detección de gases para activar señal visual y auditiva, asegurando que cualquier tipo de peligro potencial sea notificado a la persona que está en el sector. Este es un esquema básico de lo que nosotros hemos simulado en Proteus. Claro está que esto debe ser ajustado porque no siempre lo que sale en Proteus va a salir en la vida real. Y nos pasó varias veces. Tuvimos que hacer los cambios que ya a la larga nos dimos cuenta. Muchas gracias por la atención, profesora, y mi compañero se encargará de la parte física del proyecto. Gracias. Bien, ahora procederemos a la explicación del sistema de alarma contra incendios aplicado en una maqueta real. ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, aquí hemos simulado un hogar de dos ambientes donde se ha colocado las cinco partes importantes del proyecto. El primero, el motor DC, que simula
el sistema rociador de agua en caso de que se esté produciendo un incendio, el buzzer, que es la alarma sonora, la palanca de emergencia, que activa los tres sensores, los tres actuadores al mismo tiempo, sin importar cuánto gas hay en el ambiente. Y por último, el diodo LED, que es la luz que llamaría la atención de las personas. Obviamente, lo más importante, el sensor MQ2, que estuviera en cualquier sector de la casa, sintiendo las cantidades de gas en el ambiente. Cabe recalcar que nos mide ciertos gases como el metano o butano, pero también el alcohol. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento real? Sin importar las concentraciones de gases que pueden existir, si se activa la palanca de emergencia, el buzzer suena, empieza a sonar y el diodo LED se activa. Mientras tanto, si lo volvemos a apagar, se apaga todo lo demás. Ahora, lo realmente importante, el sensor MQ2. ¿Cómo funcionaría el sensor MQ2? Por ejemplo, el sensor MQ2 emite una señal de 0,5 voltios que luego es acondicionada para que cuando exista una gran concentración de gas, la salida sea de 0 voltios y cuando las concentraciones sean bajas, 5 voltios. Acá, luego, entonces, este voltaje acondicionado pasa a los tres comparadores de voltaje usando un op-amp LM393 para la salida baja, la salida media y la salida alta. La baja funcionaría solamente cuando el voltaje acondicionado es mayor a 4 voltios, la media entre 4 y 3.75 voltios y la alta menor a 3.75 voltios, para después pasar al circuito combinatorial compuesto por compuertas OR y reducido mediante un mapa de Karnoff, de los cuales sale la salida del motor DC, el buzzer y el diodo LED. Ahora vamos con lo realmente importante, que sería hacer que el MQ2 empiece a sentir gas en el ambiente y su voltaje acondicionado empiece a disminuir para que active los otros tres actuadores. Entonces, si colocamos de forma cercana, empieza a sentir el gas y nos damos cuenta que el diodo LED prendió, ahí bajó, y si le volvemos a activar, le volvemos a colocar el sensor, poco a poco el voltaje acondicionado va a ir bajando. Y así es como es la demostración del sistema de alarma contra incendios aplicado en una maqueta real.